El tercer rasgo es un rasgo que no todos los hablantes de castellano lo hacen. Yo, por ejemplo, no lo tengo, pero mi mamá sí lo tiene y es porque está desapareciendo. En algunas zonas del centro de España y, por ejemplo, también en el Paraguay y en el Ecuador se conserva un sonido que ocurre, que coincide con la doble L en la ortografía. Entonces, la palabra llorar no se pronuncia llorar, sino que se pronuncia llorar, llorar. Y la palabra allá no se pronuncia allá con yod, sino que se pronuncia allá. Cuando no hay doble L, ¿sí? Cuando tienen una Y o cuando tienen HI más vocal, van a seguir pronunciando la yod. Entonces van a decir cayuco, yo y llena, uh, pero van a decir llorar y allá. Entonces la pregunta es, ¿son la y y la ya fonemas diferentes o alófonos de un solo fonema? ¿Dónde existen esos sonidos? Es decir, ¿hay algún par mínimo? Entonces piensen en pares mínimos en el que una palabra que se escribe con doble L y se va a pronunciar así, o una palabra con Y o con Y y se va a pronunciar así. ¿Hay algún par mínimo entre estos dos? La respuesta es sí, sí que hay pares mínimos. Tenemos llena cuando se escribe con doble L y significa algo que está lleno versus el animal llena. Para mí, como yo soy yeísta, yo no hago la diferencia. Estas dos palabras se pronuncian igual, pero en el dialecto castellano, cuando se hace la diferencia llena y llena, cayó, ¿sí? Del verbo callarse o cayó del verbo caerse. Cayó, cayó. Y malla, que sería una red, y maya, que sería un nativo americano. ¿Sí? Entonces vamos a llamar yeístas o yeístas a los que hacen la diferencia entre la ya y la ya. Ejemplo, mayo, ensayo, pero dicen calle y lloro. Y vamos a llamar yeístas a los que no hacen la diferencia como yo y como la mayoría de ustedes y pronuncian todo como ya. Y eso sería mayo, ensayo, calle, lloro, ¿sí? Todo se pronuncia igual. Como les he dicho antes, en los últimos años ha ido desapareciendo el yeísmo a favor del yeísmo porque el español, pues evidentemente, sigue evolucionando y yo creo que se considera que el sonido ya no es muy importante mantenerlo y como saben ustedes somos flojos y si no es importante mantener un sonido, ¿para qué lo vamos a pronunciar? ¿Verdad? Siguiente rasgo, la fricativa posvelar castellana. Hemos hablado en clase de este sonido bastantes veces y es la J castellana que se produce un poquito más atrás que la J mexicana. Entonces, en México la J es y ocurre aquí en la región velar. Sin embargo, en España la es y ocurre en la región uvular o región, la podemos llamar posvelar, ¿sí? Más atrás de la región velar y es fuertemente fricativa precisamente. Por eso el símbolo que vamos a usar es este símbolo. En algunos sitios aparece una X con un puntito debajo. Y veremos, por ejemplo, en el dialecto de la República Dominicana que esa se puede incluso llegar a pronunciar más atrás y queda como. Entonces vamos a ver que una palabra como lejos en México se pronunciaría lejos, en España sería lejos y en el Caribe sería lejos. O gemelos en México, gemelos en España y gemelos en el Caribe.
como les he dicho antes, este es otro de los rasgos que yo he perdido. Mis jotas ya no son las típicas españolas, sino que mis jotas son más como las mexicanas. Y el último rasgo que vamos a ver es la D final interdental. Hay una tendencia en castellano a pronunciar las Ds finales de palabra como si fueran o incluso a no pronunciarlas. Y creo que en el vídeo que acababan de ver de Mercedes Milá hay algún ejemplo de eso. Entonces una palabra como verdad se va a pronunciar verdad, ¿sí? Entonces en lugar de hacer una D fricativa, verdad, vamos a pronunciar verdad. Y en lugar de ciudad, vamos a pronunciar ciudad. Y no solo eso, sino que a veces, perdón por esto, a veces simplemente vamos a decir verdad y vamos a decir ciudad. Y estoy segurísima de que en este mismo PowerPoint yo he elidido alguna D final cuando he dicho verdad. Ahora, ¿qué pasa con la palabra ciudades y verdades? ¿Qué pasa con esta D? Ciudades o verdades. Esta D no se elide. ¿Y por qué no se puede elide? No podemos decir ciudades ni verdades. Y es porque ahora esta D ya no es final de palabra, sino que es inicial de sílaba. Entonces, algo interesante de esta D fricativa, esta Z y la elisión, ¿sí? Quitarla, es que están en variación libre. Entonces, un mismo hablante, yo a veces digo verdad, a veces digo verdad y a veces digo verdad. ¿Qué proceso es este que está ocurriendo cuando una D se convierte en una Z? Y esta es la pregunta número 3. Respondan. ¿Qué proceso o cómo llamarían al proceso de convertir una D en una Z? Entonces, para resumir, ¿cuántos fonemas nuevos hemos visto en el dialecto castellano? De esos, ¿cuántos alófonos tiene cada uno y cuáles son? ¿Y cuántos alófonos nuevos hemos visto de fonemas que ya conocíamos? Esta va a ser las siguientes preguntas que quiero que contesten. Entonces, contesten todas las preguntas y esa va a ser su tarea para el próximo día. Nos vemos. ¡Chao!